Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien con sus familias. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ver circulación materno-fetal. Bueno, primero tenemos que ver que el lecho vascular uteroplacentario es el único espacio que está compuesto de componentes fetales y maternos. Como vimos en la clase de ayer, están separados por varias capas, que va a ser esta barrera, la barrera placentaria o membrana placentaria, y dependiendo de la especie en cuestión van a ser el número de capas. Ayer especificamos cuántas había en el humano, que primero eran 4 y después se quedaban nada más 2. Ahora, la circulación fetomaterna humana es de tipo hemocorial. Esto ya lo habíamos visto en una clase pasada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la sangre materna baña a una capa celular del tejido fetal que transporta los nutrientes y excreta los desechos procedentes de la sangre del feto. Esto es la base de la nutrición al feto y la excreción de componentes de desecho de la sangre fetal. Ahora, este sistema que resulta de todo ello está cubierto por dos capas. Una capa basal de cara al endometrio llamada capa trofoblástica, que la vamos a tener de este lado, y una superficial de cara a la cavidad del blastocisto, llamada placa coriónica, perdón aquí. La capacidad de transporte de oxígeno es mucho mayor en la sangre fetal humana y también el consumo de oxígeno por el feto humano pues es menor. Esto es muy característico. Si ustedes recuerdan también sus clases de bioquímica, existe una hemoglobina fetal que es especial precisamente para este transporte de oxígeno, y obviamente como el producto o el feto no está haciendo movimientos, todavía no respira, pues también no gasta demasiado oxígeno, sino que lo utiliza más bien para crecer. Ahora, al principio de la gestación, las vellosidades troncales se derivan del lado fetal de la placenta, lo cual contiene una rama de la arteria y la vena umbilical, como podemos ver aquí. Entonces aquí va una rama de la arteria y la vena umbilical. La angiogénesis, que ya habíamos comentado previamente, esto es la angiogénesis, requiere de una adecuada interacción entre factores, principalmente el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario, que actúan a través de receptores de tirosina sinasa. El factor de crecimiento placentario actúa también como un factor antiapoptótico para el trofoblasto in vitro. La hipoxia promueve la angiogénesis. Esto es muy importante porque eso lo vamos a ver no nada más específicamente aquí en el feto, sino también en otras patologías. Entonces, la hipoxia o la falta de oxígeno o el oxígeno bajo promueve la angiogénesis, este proceso, y la expresión del crecimiento endotelial, del factor de crecimiento endotelial vascular, y la disminución del factor de crecimiento placentario. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque el grado de hipoxia tiene que ver con la expresión del factor de crecimiento endotelial, pero es como inverso al factor de crecimiento placentario. Ahora, a medida que el embarazo evoluciona, también se va a ir desarrollando mejor todo lo que es la arborización de las vellosidades y el lecho vascular aumenta o crece. Se dice que hay un flujo fetal umbilical de aproximadamente 115 mililitros por minuto por kilogramo. Este flujo va a depender de las presiones que están ejercidas a ambos lados de la placenta. Del lado fetal, aquí está mostrando precisamente la anatomía y la circulación fetal, y aquí está el cordón umbilical, la placenta, y de este lado estaría lo materno. Entonces, del lado fetal, de forma fisiológica, depende del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el trabajo que realiza el corazón, el cual es muy estable en el producto. El corazón, pues obviamente no tiene gran capacidad para aumentar su poscarga. Cuenta con unos pulmones que están llenos de líquido al límite de su capacidad. Entonces, este es el motivo por el cual el feto reacciona en primera instancia redistribuyendo su circulación. Entonces eso es lo que hace. No puede aumentar el gasto cardíaco, lo que cambia va a ser la circulación en general. En vez de aumentar el gasto, como lo habíamos comentado,
Con esto, pues logra un aumento del flujo umbilical a través de un mecanismo en condiciones de hipoxia. Entonces, si el feto por algún motivo siente que está bajando su oxigenación, no va a hacer trabajar más a su corazón, sino que redistribuye su circulación. La placenta se encuentra también conectada al feto a través de 50 a 60 centímetros de cordón umbilical. Esto también en la clase del viernes me parece que también ahí está especificado. Esta guarda relación o guarda una resistencia vascular muy baja, precisamente para no disminuir de forma importante la fuerza ejercida por el corazón sobre la sangre que tiene que llegar a la zona de intercambio. Entonces, si ustedes recuerdan también sus clases de fisiología, para que pueda existir un flujo o para que este se facilite, pues tienen que disminuir las resistencias. A mayor resistencia, el flujo va a encontrar una limitación para continuar. Tenemos aquí unos ejemplos. Entonces, en el ser humano, el lecho vascular materno uteroplacentario está compuesto por cotiledones, lóbulos o placentomas, como lo podemos ver aquí. Entonces, reciben la sangre de las arterias espirales maternas, como podemos ver aquí. Aquí están las arterias espirales maternas. Esta es el músculo uterino. Esta parte, como en amarillito, es la decidua, que ya comentamos en clases pasadas que se forma. Estas arborizaciones van a ser precisamente las vellosidades. Aquí viene todo el lecho vascular del producto y finalmente aquí va a formar el cordón umbilical. Bueno, entonces en el ser humano el lecho vascular materno, o sea, la parte de aquí, que es la cara materna, está compuesto, nuevamente les comento, por cotiledones, se le pueden llamar lóbulos o se le pueden llamar placentomas, por si en alguna bibliografía lo encuentran con ese nombre, no se vayan a confundir, están hablando de lo mismo. Entonces, estos cotiledones, como lo podemos ver en esta parte que es de la cara materna y esta es la cara fetal, entonces reciben la sangre de las arterias espirales, como podemos ver aquí, maternas, que es en un número aproximado de 80 a 100. Entonces podemos ver aquí cómo entran las arterias espirales. Atraviesan la lámina decidual, entonces pueden ver que viene de aquí, del músculo uterino, atraviesan la decidua, que es lo amarillito, y llegan a esta zona. Entran a los espacios intervellosos. La parte blanca que ven ustedes son los espacios intervellosos, con intervalos más o menos regulares, o sea, como que están bien distribuidas, a eso se refieren. Es importante que ustedes vean esta imagen, les voy a mandar también la presentación para que entonces entiendan por qué del lado del producto se ve lisa la cara y está ahí inserto el cordón, que sería esta parte. Y del lado materno, obviamente, cuando se desprende esta porción, esto es el músculo pues no se puede desprender, sino que cuando nace el producto y sale, esto es lo que se desprende, la decidua. Entonces cuando se desprende quedan formados pequeñas estructuras que van a formar los cotiledones, así. Entonces no sé si quede claro, si no voy a procurar buscarles un video para que esto quede mucho más claro. Ahora, tenemos que ver que existen patrones del crecimiento o del aumento del flujo uterino. Obviamente, si un útero no es gestante, pues no va a necesitar la misma cantidad de sangre que un útero gestante, porque tiene que administrarle sangre, oxígeno y nutrientes también al producto para que pueda crecer. Entonces, hay 3 fases para este incremento del flujo uterino. La primera fase está asociada con un flujo sanguíneo relativamente bajo. Se dice relativamente bajo porque es de 0.8 mililitros por minuto en comparación con 0.3 de un útero que no está grávido o no está gestante. Entonces, esto va a ser reflejo de una vasodilatación inicial que es producto precisamente de los estrógenos y la progesterona que se producen durante el embarazo. En la segunda fase va a haber un desarrollo de los placentomas o les había comentado de los cotiledones o lóbulos, para que no se confundan.
y el desarrollo de espacios intervellosos en el lecho vascular placentario materno. Esto es lo que va a ocurrir en la segunda fase y va a haber un flujo aproximado de 0,8 a 0,4 mililitros por minuto por gramo, lo que refleja en el incremento de peso de la placenta y, más importante, en el del feto. Entonces aquí ya empiezan a aumentar las estructuras y también aumenta su volumen y su peso. En la tercera fase hay un crecimiento del flujo uterino, pero está relacionado con el intercambio 3 veces mayor del peso fetal que ocurre en el ser humano después de la semana 30. Entonces, si ustedes recuerdan, prácticamente en el último trimestre ya nada más el feto termina de crecer y aumentar de peso. Y esta tercera fase va a ocurrir por vasodilatación específicamente. Entonces, aquí podemos ver cómo esta es la parte del útero, de las arterias espirales, y esta va a ser la parte que obviamente tiene que aumentar el flujo. Y ya vimos que lo hace en 3 fases dependiendo de la gestación. Ahora, el incremento en el lecho vascular, como hemos comentado, pues incluye que aumente esto en los cotiledones, en el endometrio y en el miometrio, pero principalmente los cotiledones o placentomas van a recibir el 90% de la sangre que llega al útero. O sea, imagínense qué importante es que 90% de la sangre que llega al útero tiene que ser para ese intercambio con el producto. Entonces, desarrolla un sistema de alto flujo y baja resistencia. Entonces, obviamente, como necesita estar muy bien irrigado, es alto flujo, pero tiene baja resistencia. Esta baja resistencia le permite que haga o que llegue la sangre hasta el sitio de intercambio. Este incremento en el flujo sanguíneo es más del necesario para la subsistencia del feto. O sea, siempre tiene como de más, dice aquí que como en un 50%, y esto le da un margen de seguridad principalmente al feto para que si en algún momento disminuye el flujo sanguíneo, bueno, pues el bebé no necesita tanto, o sea, de por sí necesita poco, pero siempre tiene un extra o una reserva, por decirlo así. Entonces, el incremento del flujo de sangre se va a aumentar en el útero grávido o en el útero gestante. Tenemos aquí unas imágenes precisamente de las arterias que llegan al útero y en un poco más grande la anatomía de la circulación sanguínea uterina, pero en un útero no gestante, o sea, en un útero no embarazado, bueno, en un útero no gestante se puede ver así. Obviamente, si estuviera gestante estaría muchísimo más desarrollado o muchísimo más con mayor flujo. Entonces, hay un incremento de la poscarga cardíaca materna. Esto tiene que ver con los cambios fisiológicos que también sufre el cuerpo de la madre para favorecer el embarazo. El aumento en el volumen sanguíneo, también eso es lo que le sucede a la mamá, y pues obviamente también disminuyen sus resistencias vasculares para favorecer este flujo. Existe un aumento de óxido nítrico que está mediada por la expresión de la óxido nítrico sintasa y que es dependiente o es un dependiente hormonal de la 17 beta estradiol. Ahora, vamos a delimitar entonces ahora qué es lo que pasa de la circulación placentaria fetal y después la materna. Aquí tenemos nuevamente, tomamos del trabajo del doctor Godínez y les puse también aquí una imagen para que esto quede muy claro. Entonces, primero, la sangre desoxigenada sale del feto a través de las arterias umbilicales. Entonces, como lo podemos ver aquí tiene las 2 arterias que están pintadas de color naranjita. Entonces, en la unión del cordón umbilical, estas arterias se ramifican y se convierten en las arterias coriónicas. Entonces, podemos ver aquí como aquí se dividen, van aquí hacia una de esas estructuras, y si aquí hay más estructuras, pues seguirían, ¿no? Después, estas arterias coriónicas se distribuyen por toda la placa coriónica y penetran en las vellosidades coriónicas, como podemos ver aquí. Entonces, ya entra la parte naranjita de las vellosidades coriónicas. Aquí en las vellosidades se ramifican, como podemos ver aquí estos circulitos se ramifican en una red capilar arteriovenosa que permite que la sangre fetal llegue muy cerca de la materna. Entonces, recuerden que entre una vena y una arteria existe una unión y esa unión es el capilar. Entonces, aquí prácticamente serían en la porción más delgadita o justo aquí en donde cambia de color en esta imagen.
Se forma entonces un área de intercambio entre ambos sistemas a nivel de los capilares. Y una vez realizado el intercambio, los capilares venosos son afluentes de las venas coriónicas. Entonces podemos ver aquí que cambia de color naranjita a color azul. Estas nuevamente se dirigen hacia el cordón umbilical, ya forman aquí las venas coriónicas, se dirigen al cordón umbilical y forman ahora la vena umbilical, que es única y que aquí transporta sangre oxigenada al feto, como lo podemos ver aquí. Y en esta estructura me gustó mucho porque creo que se puede entender más. Entonces es de lo que sale del feto, que es lo naranjita, y lo que llega al feto por la vena umbilical, que está en color azul. Ahora, vamos con la circulación placentaria materna finalmente. Entonces, ahora vamos del otro lado. Entonces podemos ver aquí que la sangre materna entra al espacio intervelloso. Esta es la cara fetal, esta es la cara materna. Entonces entra al espacio velloso por las arterias espiraladas, como podemos ver aquí, que son de 80 a 100 aproximadamente, en otra bibliografía de 90 a 100, etc. Ahora, la sangre materna atraviesa la placa citotrofoblástica por pequeñas hendiduras y entra al espacio intervelloso. Entonces, si ustedes pueden ver, esta parte, que es la más externa, está representando al miometrio, la parte amarillita está representando a la decidua basal. La sangre materna atraviesa esta placa citotrofoblástica por pequeñas hendiduras y entra al espacio intervelloso. El espacio intervelloso es esta porción como azul que se ve. El flujo es pulsátil, obviamente porque depende de la presión sistólica que origina el corazón. Entonces es pulsátil y va entrando, por eso está representado aquí en estas flechitas. Fluye, ya que entra, fluye lentamente alrededor de las vellosidades, entonces entra y fluye. Permite aquí en las vellosidades el intercambio de gases y de productos metabólicos de la sangre fetal, que ya comentamos también el día de ayer, a través de la membrana o barrera placentaria. Y finalmente la sangre con ya estos productos de desecho regresa a las venas endometriales, como pueden ver aquí en la porción azul, y de ahí, de las venas endometriales, ya va a la circulación materna, nuevamente para que ahora pase al sistema de la madre, se oxigene y nuevamente regrese en las arterias uterinas. Finalmente, nada más un cuadro en el que resume qué hormonas intervienen en la función placentaria. Tenemos nada más la gonadotropina coriónica humana, que es producida por el sincitio trofoblasto velloso, promueve la angiogénesis, la diferenciación trofoblástica, envío de señales para favorecer la implantación, la inducción de factores secundarios que permiten el estado gestacional. Tenemos el lactógeno placentario, que es producida por el sincitio trofoblasto velloso, ayuda al crecimiento fetal al influir en el metabolismo materno. Tenemos a la prolactina, que es producida por el hipotálamo y el endometrio, ya lo habíamos comentado previamente en clases. Su función es la diferenciación celular, regulación del crecimiento trofoblástico, la angiogénesis y la regulación inmune. La relaxina, que es producida por el sincitio trofoblasto, que se encarga de la relajación del cuello gravídico para facilitar su dilatación y la relajación uterina. Tenemos también a la activina y la inhibina, producida por el sincitio trofoblasto. También se encarga de la regulación de la hormona folículo estimulante. Tenemos también a la hormona del crecimiento placentario, producida también por el sincitio trofoblasto, y esta estimula el paso de nutrientes a través de la placenta. Y pues creo que esto sería todo por el día de hoy, chicos. Les dejo aquí la bibliografía. Esta primera bibliografía me gustaría que la revisaran porque creo que explica muy detalladamente. Es una revisión de la placenta humana y creo que deja en claro muchos aspectos que a lo mejor no vienen incluidos en nuestra bibliografía de base. Vale mucho la pena leerlo para que les ayude también en el futuro en otras materias que van a tener más adelante. Entonces nos vemos, chicos, hasta luego.